Se enrolla una cuerda alrededor de un disco homogéneo de radio 0,5 metros y masa 15 kilogramos. Si la cuerda se jala hacia arriba con una fuerza T de 180 newton de magnitud, determine la aceleración del centro del disco, la aceleración angular del disco, la aceleración de la cuerda. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero, el diagrama del cuerpo libre. Tenemos el peso del disco, el peso y la tensión que ya está indicada. Son las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo que va descendiendo. Bueno, ¿qué nos pide primeramente? La aceleración del disco. Va a ser la aceleración del centro de masa. B, nos pide la aceleración angular del disco. Y C, la aceleración de la cuerda, que va a ser una aceleración tangencial porque tiene un movimiento lineal. Entonces, la aceleración de la cuerda. Son las incógnitas. Para calcular la aceleración del centro de masa, que en este caso es una traslación, no es más que aplicar la segunda ley de Newton, hacer la ecuación del movimiento, que es entonces un movimiento para arriba. Entonces tomamos positivo para arriba, ya que sabemos el sentido del movimiento, ya que nos da la masa, podemos calcular la magnitud del peso, que va a ser 15 por 9,8, lo que nos da que el peso tiene un valor de 147 newton. Por ende, el movimiento es para arriba, ya que la tensión es 180 newton. Entonces, hacemos la sumatoria de las fuerzas en la vertical es igual a masa por la aceleración en la vertical. Va a ser tensión menos peso igual a masa por la aceleración. Despejamos la aceleración, tensión menos peso sobre la masa, reemplazamos los datos y ya tenemos el valor de la aceleración, 147 sobre 15. La aceleración del centro de masa entonces es igual a 2,2 metros por segundo al cuadrado. B, el ítem B, ya nos pide aceleración angular, entonces tenemos que aplicar torque, sabiendo que la sumatoria de todos los torques es igual a I por alfa y que el torque de cada fuerza va a ser la fuerza por el brazo. Tenemos que elegir un punto para hallar este momento. Nos conviene siempre hallar respecto al centro de masa para poder usar la inercia que tenemos en las tablas. Aquí va a ser entonces con respecto al punto G, porque sabemos que es un disco y el eje que pasa por el centro de masa va a pasar por el punto G. Al calcular el torque con respecto a este punto G, ya cancelamos el torque del peso porque no va a haber brazo del peso. El brazo del peso va a ser 0. Por eso directamente podemos poner así la masa, el momento de la tensión va a ser la tensión por el brazo de la tensión. Esas van a ser la sumatoria de todos los torques. Entonces queda aquí torque por brazo del torque es igual a inercia a un disco, es un medio, masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular. La tensión es 180, el brazo es el radio. Voy a poner R, un medio, después vamos a copiar los datos. Este radio se puede ir con, este se simplifica, nos queda que alfa va a ser 2 por 180 dividido MR. La masa era 15 por el radio que es 0,5.
alfa entonces es igual a 48 radianes por segundo. Aquí para el torque sabemos que es un vector, entonces tiene sentido. Yo, como simplemente estoy calculando el módulo de la aceleración, no tuve en cuenta, aparte es una sola fuerza la que ejerce torque. Pero si queremos aplicar la regla de la mano derecha, vamos a darnos cuenta que este disco va a girar en sentido horario, y en sentido horario por convención es negativo la rotación. Entonces acá va a ser negativo, negativo, y nos va a dar negativo, que simplemente nos está diciendo que rota en sentido anti-horario. ¿Sí? Bueno, para la parte C, ¿qué tenemos? La aceleración de la cuerda. Para la aceleración de la cuerda, tenemos que saber que esta aceleración de la cuerda no es más que igual al módulo de la aceleración tangencial del disco. Aquí hay una aceleración tangencial. Sabemos que la aceleración del centro de masa queda vertical para arriba, porque tenemos que la tensión es mayor al peso. Entonces la aceleración tiene que tener el sentido de la fuerza resultante. También tenemos otra aceleración, que es la aceleración debida, la aceleración lineal, que aumenta con la aceleración angular, que va a ser aceleración de la cuerda, es la aceleración tangencial, que va a ser la suma de la aceleración del centro de masa más el módulo de la aceleración del punto A con respecto al centro de masa. La suma de esas dos aceleraciones me va a dar la aceleración tangencial del disco, o la aceleración de la cuerda también puede ser. Entonces la aceleración del centro de masa calculamos y era 2,2. La aceleración en el punto A respecto al punto G, respecto a esa rotación, es, recuerden que alfa era A sobre R, la aceleración escalar sobre el radio. La aceleración escalar es igual al módulo de la aceleración tangencial también. A alfa entonces va a ser, a lo que estamos buscando. A es alfa por R. Aquí va a ser alfa por R, la aceleración de la cuerda, es 2,2 más 48, el módulo, por el radio, que es 0,5. La aceleración de la cuerda entonces nos queda 26,2 metros sobre segundos al cuadrado. Gracias.